Hola, bienvenidos al Herbolario La Fuente, el herbolario más antiguo de Madrid. Y yo soy Esperanza Nieto, la actual propietaria, y seguimos con la tradición que desde 1856. Fundó la tienda es Andrés, que vino de Aranda del Duero y vino a hacer la mili y le gustó Madrid y decidió quedarse y montar un herbolario. Y lo monta la primera vez en la calle Santa Engracia. Luego, sobre 1900, se establecen aquí en la calle Pelayo 70 y ya empieza a regentarlo su hijo Carlos, que de esa época es de cuando venía Alfonso XIII, que venía el dentista, que debía aparcar un carruaje en esa casa de ahí de enfrente que tiene una verja, y eso decían, que venía, que se asomaba por aquí y decía que venía a oler las flores de España. Y luego ya le siguen sus hijos, que son Enrique y Arturo, que son los que he conocido yo, y en esa época es de los que les hicieron los murales en la fachada de José Bardasano, que era un muralista, de los primeros muralistas que ha habido en España. Arturo y Enrique recogían muchas plantas ellos. En esa época se podía recoger, hasta recogían alguna en la casa de campo, pero ellos iban mucho por la Pedriza, también iban mucho a la zona de San Rafael, que allí tenían una casa. Entonces muchas plantas las recogían ellos y las secaban. Las secaban en su casa de San Rafael, las secaban en una que tenían en Madrid, y aquí las secaban en el patio, en la trastienda y en una cueva. Y ahí, así como la gente venía y les gustaba mucho, porque la verdad es muy atrayente, porque cuando venían con las plantas olía toda la calle, ¿no? Y entonces pues la gente entraba y muchas veces pues les invitaban a pasar. Y entonces ya se creaban las famosas tertulias. En esa época pues cualquier acto, y ahora también, puede ser político. Ellos salían mucho a la Pedriza y montaban en bici, iban en bici muchas veces desde aquí, y eran dos hermanos y una hermana, ¿no? La mujer. Y luego gente que se añadía, porque aquí todavía viene gente que se iba con ellos en bici. Y ella me contaba que bueno, que es que la estaban esperando en los pueblos, porque ya les conocían, porque iban todos los fines de semana, y la esperaban en los pueblos con piedras para tirárselos, porque una mujer no podía montar en bici. Y además si llevaba falda, pantalón, podía ser toda una ofensa, ¿no? Y entonces ellos lo que decidieron es que construyeron un tándem de 3. Y entonces la pusieron, era de 3, y ella la ponían en medio para protegerla. Bueno, pues la tienda, en realidad, esto es lo que ves, esto es la atención al público, que se intenta conservar, yo creo que desde los orígenes. Si veis fotos antiguas está más o menos. Los frascos, lo que pasa es que antes eran muchos de la granja, algunos se han ido rompiendo. Luego los cajones, que es lo que se ha hecho, es restaurarlos un poco, porque estas placas no estaban, casi todo lo pintaban. Y antes pues ellos tenían aquí las plantas, pues los abrían, y yo ahora mismo pues tengo botes, porque las plantas pues no las puedo guardar aquí. Pero vamos, no guardo las plantas, pero sigo vendiendo las plantas a granel, al peso. Lo que pasa es que antes ellos recogían mucho, o sea, más que pastores, ellos lo que conocían a muchos recolectores.
conocían a pastores, y una cosa que tenían los pastores es que sabían muchísimo de plantas, espero que ahora también sigan sabiendo. Y entonces lo que había era un intercambio de información, pero lo que ellos tenían eran recolectores de plantas, que eran especialistas, son pastores, un pastor y luego hay recolectores. Yo he conocido a uno, Emiliano, que era una maravilla, de Cuenca, o sea, sabía y conocía las plantas y las disfrutaba, que es importantísimo, y te transmitía a ti ese gusto, ¿no?, por ese tipo de conocimiento. Pero bueno, pues ahora hay grandes compañías que se dedican a traerlo y antes el trato era mucho más cercano. Y en esa época se podía vender adormirera, beleño, plantas que ahora es imposible que se puedan vender, pero porque antes se utilizaban muchísimo, porque pues es que no había sedantes, ¿no? Entonces ellos conocían muchas plantas, que ahora están totalmente prohibidas, ¿eh? En aquella época, por ejemplo, aquí había sanguijuelas. Entonces la gente venía y él salía como de urgencias a poner las sanguijuelas. No las vendía, él las ponía, ¿no? Se iba a las casas y las aplicaba. Y bueno, pues estas son las plantas así que se pueden comprar de manera así separadas al peso, y luego pues ellos hacían las fórmulas magistrales. Entonces iban mezclando según las proporciones que han ido sabiendo a lo largo de los años, ¿no? Para pues suavizar, para hacer un laxante no coges solamente el sen, que es muy fuerte, entonces pues le mezclas con otras plantas para que no te haga daño, y ellos hacían muchas fórmulas. Bueno, pues luego, después de La Fuente, que por eso se llamó durante una época el Herbolario de Sucesores de La Fuente, en su honor, ahora lo ha cortado y le llama Herbolario La Fuente, porque pues en el año 86 se lo traspasaron a mi madre. Empezó por un cocinero que venía aquí por las especias. Conocí a mi hermana porque en mi familia siempre se han cogido setas y ves, hacían ese tipo de tertulias a través de las setas, de que todo el mundo va a tu casa a ver si sus setas son buenas. Pues al final se corrió la voz, este camarero se lo ofreció a mi hermana, mi madre dijo que sí, que la que sabía de plantas era ella y que ella se lo quedaba, y nos metía a todos, a toda la familia, a todas las mujeres sobre todo, bueno, nos metió a todos en este nuevo proyecto de los años 86, que claro, imagínate el cambio de los años 86 en Chueca, que era potente. Y yo la verdad que le agradezco, sí, porque mi madre sabía mucho de plantas, yo no, porque yo tenía 17 años y sabía muy poquito de setas y poco más. Y le agradezco todo a Arturo, que era el que se quedó con nosotras en la tienda y nos fue enseñando todo, vamos, y una persona maravillosa, humilde y con una sabiduría ancestral. Bueno, pues ya solo queda despediros y daros las gracias, sobre todo a los antiguos Cafés de Madrid, por hacernos esta entrevista, tenernos en cuenta, que se vea lo importante que es conservar estos espacios en Madrid. Y nada, pues de despedirme y nada, deciros que aquí estamos, seguimos abiertos, calle Pelayo 70, venir cuando queráis, que aquí os esperamos.